Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento del Tolima, Generación del 14, Ricardo Ferro, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo para usted, para todo el equipo de La Hora de la Verdad y para toda la audiencia en todo el país. Bueno, estamos pendientes del desarrollo de un proyecto que usted ha presentado para impedir que el impuesto predial sea una ocasión de acabar con el principio y el derecho de la propiedad privada en Colombia. ¿En qué va ese proyecto, representante Ferro? Doctor Fernando, a ver, para contextualizar un poco el tema, en el día miércoles hicimos un debate en el cual estuvo presente tanto el Ministerio del Interior, en cabeza del viceministro Daza, así como el Ministerio de Hacienda, así como el IAC, la Contraloría General de la República, en cabeza del señor vicecontralor, en el cual planteamos precisamente esta problemática del impuesto predial, de los incrementos desmesurados del impuesto predial, y también planteamos un caso de corrupción que se presentó en Ibagué con una actualización catastral que se hizo en el año anterior. Entonces, aquí no se trataba pues de tener el complejo de Adán y creer que antes de nosotros no se había hecho nada, ni mucho menos, sino también reconocer unos esfuerzos que se han hecho en el pasado en el tema del impuesto predial, y precisamente el Centro Democrático presentó un proyecto de ley para congelar el impuesto predial, un proyecto de ley que ya se encuentra para tercer debate en la Comisión Tercera del Senado de la República, y hay otros proyectos de ley, uno que presentó el entonces representante y ahora senador David Barguil, junto a la bancada conservadora, y otros proyectos de ley también en el mismo sentido. ¿Cuáles fueron las conclusiones del debate que hicimos el día miércoles? Aquí lo que necesitamos es lograr empujar ese proyecto de ley que ya está en tercer debate y que ojalá lo podamos sacar antes del mes de diciembre, que en ese orden de ideas no sacamos nada con arrancar todo el trámite legislativo con un proyecto de ley de ceros, si ya tenemos un proyecto de ley que está en curso y que obviamente recoge el sentir de los colombianos. Ahí habría que revisar algunos temas, como por ejemplo que este proyecto de ley, en lo que tiene que ver con la ponencia para tercer debate, se hacen algunas sugerencias, y es que no solamente suba al IPC, sino unos puntos adicionales al IPC. Aquí va a haber una puja, digámoslo así, doctor Fernando, en donde las entidades territoriales se están quejando de la falta de recursos y que precisamente el impuesto predial entra a jugar como uno de los dos de las mayores fuentes de ingresos, que fue lo que yo le dije a los secretarios de Hacienda que participaron del debate. Estuvo representado el distrito de Barranquilla, el distrito de Bogotá, estuvo Ibagué, estuvo Tunja, estuvo Medellín. Yo les decía, sí, lo que pasa es que es muy fácil ver el tema tributario desde la perspectiva del Estado, desde la perspectiva de la entidad territorial que necesita recaudar y que entre más recaude mejor. Pero ¿dónde queda la capacidad contributiva? ¿Dónde queda la capacidad de pago del contribuyente? ¿Qué sacamos nosotros? Con tener un impuesto que puede ser perfecto desde el punto de vista técnico, puede reunir todos los requerimientos para cuadrar unos presupuestos desde lo local y poder garantizar unos ingresos que necesitan las entidades territoriales sobre el papel, si en la práctica nos encontramos que no hay cómo pagar esos impuestos, nos encontramos que a donde nos está llevando esos aumentos del impuesto predial es simplemente que la gente tenga que vender sus casas, que la gente tenga que salir de sus bienes inmuebles, como yo lo escuché también a usted, doctor Fernando, en una editorial que hizo hace algunos días, en donde hablaba precisamente de que terminamos con un impuesto confiscatorio en lo que tiene que ver con el impuesto predial, doctor Fernando. Representante Ricardo Ferro, hay unos mitos que se han estado desvaneciendo. Usted es un hombre muy joven y no recuerda que cuando se produjo el regreso de las gigantescas utilidades del petróleo a los bancos americanos y europeos, vinieron oleadas de recursos a América Latina y a otros países en desarrollo para prestárselos al Estado, porque el Estado no se quiebra. Ese era un lema clarísimo. Yo le presto al Estado y el Estado no se quiebra y me paga. Y ahí estaba, pues, a eso estaba apuntado el mundo entero. Y resulta que los estados se quebraron. ¿Cómo le parece?
los estados se quebraron. Aquí estamos en presencia de otro mito. Y el mito es que el avalúo catastral siempre sube porque la propiedad raíz siempre se valoriza. Eso es un mito. ¿Y qué pasa si la propiedad raíz empieza a valer menos? Es que me dicen que la situación en Ibagué es dramática, la situación en Bogotá es dramática, aquí no se vende nada. De hecho, ¿qué está pasando? Que está cayendo el valor de la propiedad raíz. La propiedad raíz no está valiendo nada y en gran parte por el impuesto predial. De manera que usted lo dijo, que nos sacamos con unas definiciones muy claras sobre los avalúos catastrales sobre la base de una mentira, de que la propiedad raíz siempre gana precio, cuando ahora, a la vista de muchas circunstancias y entre otras del impuesto predial y del impuesto de valorización, que en impuesto se convirtió, la propiedad raíz está valiendo menos. ¿Cuánto valen las cosas en Ibagué hoy, representante Ricardo Ferro? Realmente, para saber cuál debe ser el avalúo catastral que refleje esa realidad económica que es el valor de la propiedad raíz. Totalmente de acuerdo, doctor Fernando. Es que la segunda parte del debate, y por eso era fundamental la presencia de la Contraloría General de la República, tenía que ver con ese tema, porque es que el año pasado se hizo una actualización catastral en la ciudad de Ibagué, en donde se conocieron casos tan aberrantes, denunciados por los mismos evaluadores que contrató el IGAC, en donde ellos mismos decían que les exigían poner un valor superior en los avalúos catastrales a los predios para poderles pagar el contrato, para poderles pagar los avalúos que estaban realizando. Y entonces, ¿qué fue lo que terminó pasando? Pues que entonces sobrevaluaron los bienes, unos incrementos en los cobros del IPU, del Impuesto Predial Unificado, que superaban el 300, el 500, hasta el 600% en algunos casos, tenían que pagar de más las personas entre el recibo del año anterior y el recibo del año 2018, y entonces, ¿qué terminó sucediendo en Ibagué? Más de 20.000 personas salieron a la Plaza de Bolívar a protestar, a quemar los recibos, a exigir que no se hiciera efectivo el cobro del impuesto predial del año 2018, y les tocó en un hecho sin precedentes en la ciudad de Ibagué echar para atrás en los aumentos de los cobros del impuesto predial. Hoy en día, ¿qué tenemos en la ciudad de Ibagué? Que 9.400 millones de pesos que costó la actualización catastral del año 2017 están en entredicho, porque esa actualización catastral no sirvió para nada en su momento, sencillamente porque se estableció que había habido irregularidades en lo que tenía que ver con el tema del impuesto, de la actualización catastral. ¿Y esto por qué sucedió? Sencillamente por lo que usted está manifestando, doctor Fernando, por un desespero de las entidades territoriales que necesitan que se suba el catastro, que se suba el valor inmobiliario en las ciudades a cualquier costa, cuando eso no está sucediendo en la vida real, cuando lo que estamos viendo en las principales ciudades es o que se estanca el valor de los inmuebles o que llegamos a una minusvalía o un menor valor de los inmuebles por cuenta de las problemáticas que se están presentando en las diferentes ciudades del país, doctor Fernando. Y si eso lo trasladamos al escenario rural, que fue uno de los planteamientos que hice yo en el debate el día miércoles, porque es que yo pertenezco a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, que es donde se tratan, como usted bien lo sabe, doctor Fernando, los asuntos agropecuarios. Entonces ahí también trasladamos el tema de lo que tiene que ver con el tema agropecuario, porque es que aquí no podemos pensar que si tenemos un 70% del catastro desactualizado en el país de lo que tiene que ver con el suelo rural, cuando vayamos a actualizar ese catastro, lo que vamos a generar es un nuevo desplazamiento de nuestros campesinos colombianos, porque van a terminar teniendo los campesinos que llevan 40, 50 años en la misma parcela, produciendo café, produciendo cualquier otro producto, teniendo que salir porque sencillamente no les va a alcanzar para pagar el impuesto predial, en la medida en que ese tipo de esa situación como la que se está presentando en las diferentes capitales del país, cuando hacen esas actualizaciones catastrales, se traslade para la zona rural del país, doctor Fernando. Este día no se preocupe, que para eso importamos alimentos, ¿no? Ese es lo más grave. Tenemos hartos, claro. Poniendo en peligro la seguridad alimentaria del país.
Claro, claro, importamos comida, ¿qué importa? ¿Qué importa el campesino que se arruine? Y nosotros importamos comida de sitios donde sí, en lugar de maltratar a los campesinos, los subsidian. Miren lo que hacen en Europa y lo que hacen en Estados Unidos con los campesinos. Son las economías más protegidas y subsidiadas del mundo, las economías agrícolas de los países subdesarrollados. Y aquí cogemos a la gente a garrote. Y yo le hago una pregunta. ¿Por qué el avalúo catastral tiene que ir de la mano del IPC y por qué no del crecimiento económico de la región? Es que Totalmente. Ibagué tiene un Esa es otra crecimiento. alternativa. Pero claro, Esa es otra alternativa. Ibagué tiene un crecimiento económico. Eso lo dice el DANE. Entonces, ¿dónde está la capacidad de pago de la gente? En el crecimiento económico de Ibagué, no en el índice de precios al consumidor, porque eso está indicando los costos que tiene la gente para producir y probablemente es el testimonio de la ruina de la gente. ¿Dónde está la plata? En el crecimiento económico. El año pasado crecimos 1.7. ¿Cuánto creció Ibagué? En este momento no tengo el dato concreto. Búsquelo. Sí, claro. Búsquelo. Sí, pero a una persona en razón, Ibagué no razón. le pueden cobrar por impuesto predial más del crecimiento que tuvo la ciudad, porque ¿de dónde saca la plata? De acuerdo. No. Es que el problema es que tenemos un país de regiones y queremos simplemente tomar las decisiones desde el centro del país como si fuera igual en la costa, que en el Pacífico, que en el interior o en la zona aledaña a Cundinamarca. Así es, y resulta que ahí está de por medio la propiedad privada, que es el derecho fundamental en una economía liberal capitalista. Y sin economía liberal y capitalista lo que tenemos es hambre de verdad. Y usted ve que esas decisiones que están tomando en Ibagué y en Bogotá y en muchas ciudades del país, ¿qué es lo que está produciendo? Desempleo porque no hay construcción. En Bogotá no hay construcción. ¿Y por qué no hay construcción? Por cuenta del doctor Peñalosa y su impuesto predial y lo que viene con la valorización. No sé si en Ibagué hay amenaza de valorización. Aquí en Bogotá estamos condenados a una valorización del doctor Peñalosa, que es otro impuesto predial con nombre distinto, doctor Ferro. Claro que sí, es que cuando ya se volvió que para ser propietario de un inmueble, la gente tiene que pensar que tiene que pagar el impuesto predial unificado, que unifica 4 impuestos, y ahí arrancamos con 4 impuestos, adicionalmente la valorización, adicionalmente la plusvalía, adicionalmente se va a incrementar el patrimonio, entonces eso le va a pegar a la renta, entonces vamos a tener a la gente que quiere soñar con tener un inmueble, que a la vuelta de 1 año o 2 años tiene que volverlo a vender, porque es más fácil vivir en arriendo que vivir siendo propietario de un inmueble en Colombia. Y en un país donde menos de la mitad de las familias colombianas son propietarias de su inmueble. Menos del 50% son propietarios del inmueble en Colombia, doctor Fernando. Claro, y usted dice que queda obligado a vender, ¿y a venderle a quién? Aquí no se le pero puede es que vender. ahí tuvimos a un candidato presidencial que dijo que tocaba subir los impuestos al tope y que si no había quien le compraba, pues el Estado le compra. Y eso no es una figura diferente a la confiscación de los bienes, a que el Estado quede de propietario a que eliminemos el artículo 58 de la Constitución Política que garantiza la propiedad privada. ¿Y con qué compra el Estado? Como en Venezuela, exprópiese, y entonces el Estado compra, y entonces por eso tienen el 1.000.000% de inflación y por eso tienen hambre y miseria en las calles de Venezuela, del país más rico de América. De manera que vamos para allá. A través de estos alcaldes progresistas, lo que estamos llevando es a la destrucción de la riqueza urbana, y ojo que vamos para la riqueza rural, que ya de riqueza tiene muy poco o nada. Representante Ricardo Ferro, firme con su proyecto, defiéndase y estamos pendientes de lo que ocurra para que aquí en la hora de la verdad le cuente a la gente de todo el país en qué va un proyecto que sería salvador para Colombia, para limitar el impuesto predial y para que los alcaldes y los consejos no arruinen
a los que pagan el impuesto predial, que es la gente que generó riqueza y que al generar riqueza ya pagó impuestos sobre la renta y al generar riqueza ya pagó el mejor de los impuestos, que es el de la creación del empleo. Representante Ricardo Ferro, adelante y no vacile en eso. Sé que va a tener muchos enemigos, pero no se preocupe, siga adelante porque la proposición suya es justa y el beneficiario es la nación entera. Muchas gracias, representante. Muchas gracias, doctor Fernando. Y dejarle una reflexión final a los alcaldes del país, que no puede ser que las mayores fuentes de ingreso que tienen los municipios actualmente son el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial. Es decir, estamos acabando con el sector privado en Colombia, porque si esas son las dos mayores fuentes de ingresos, en lugar de estar pensando en bajar los gastos, en bajar esa cantidad de burocracia que tienen los municipios y poder más bien reducir el funcionamiento de las entidades territoriales, a lo único que le apuestan es a subir los impuestos y a ahogar y asfixiar a los contribuyentes, generando que se cierren empresas, que se vayan las empresas y generando que la gente tenga que vender sus inmuebles. Muchas gracias, doctor Fernando. Para que se las compre alguien que sí tenga un negocio muy productivo como el de la cocaína o la marihuana. Bueno, representante Ferro, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Fernando. Un feliz día para todos.